Hola, bienvenidos a La Encuesta es lo mío, un podcast de Grupo Impacto en donde hablamos de temas políticos, sociales y electorales. Yo soy Ana Laura Arroyo y en este episodio vamos a hablar de ideologías políticas con Enrique Gutiérrez, quien es doctor en Ciencias Sociales con orientación en Sociología por la UNAM y fue director del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana y profesor e investigador de tiempo completo en esta universidad. Muchísimo gusto tenemos de que estés aquí, doctor. Gracias por aceptar la invitación. No, al contrario, muchas gracias a ti y a tu equipo por la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes. Pues quisimos hablar de ideologías políticas porque ya te vamos a mostrar los resultados, pero en Grupo Impacto hemos hecho muchas encuestas a lo largo de más de 10 años donde le preguntamos a la gente, por ejemplo, cosas como si conoce a su diputado, a su senador, si sabemos qué es izquierda, qué es derecha, en fin, y nos damos cuenta que a veces tenemos conceptos como un poco no claros, pensamos que es una cosa y es otra, y pues quisimos invitarte, doctor, a ti que eres experto en el tema, para que nos platiques, y de entrada te quisiera preguntar, ¿qué son las ideologías políticas? ¿Qué es una ideología política? A ver, excelente pregunta, Ana Laura, y además muy compleja, porque yo lo que te diría es que, y es para que nos preocupemos un poco, o para que también nos sintamos tranquilos, no hay una sola definición para plantear varios de los conceptos que hay en ciencias sociales y sobre todo cuando hablamos de ideologías. Sin embargo, hay algunos consensos generales en donde lo que puedes plantear es que una ideología es un conjunto de valores, un sistema de valores que lo que plantea son principios básicos o principios generales que tienen afectos o tienen repudio por algunas cuestiones en el espacio de lo social. ¿Qué quiere decir? Que algunas ideologías o los sistemas de ideologías lo que te van a plantear es una afinidad con ciertos valores y a lo mejor algún tipo de repudio con algunos otros. Eso, como en términos amplios, es lo que podemos plantear en términos de ideología. Ya si empezamos a hablar en mucho más concreto de ideologías políticas, pues empieza a complicarse mucho más la cosa. Y yéndonos a la historia y al origen de esto, ¿cuándo fue la primera vez o en dónde que hablamos de ya hay una ideología política? Que esto me suena ya cuando hay un Estado constituido. Claro. A ver, un poco lo que yo te decía, si entendemos que las ideologías son formas de valores, algunos incluso lo pueden plantear como visiones o cosmovisiones del mundo, son o estarían orientados precisamente a esas valoraciones que tenemos sobre la vida incluso. Cuando empezamos a hablar de ideologías políticas y mucho más vinculadas al nacimiento del Estado moderno, es cuando podemos identificar precisamente cómo esas ideologías, ya en el espacio de lo político y en el espacio de la aparición de los estados, no quiero ser como hacer una clase de historia, ni mucho menos, pero en efecto, la aparición de los estados modernos es un punto clave para entender el desarrollo de estas ideologías o de estas visiones sobre cómo organizar a esos estados. Te pongo un ejemplo rapidísimo. Cuando se da este punto de ruptura con las monarquías absolutas, es decir, sobre todo con la corona británica, y pensemos por ejemplo en el caso de Estados Unidos, que rompe con la corona británica y tiene que organizar un nuevo estado, la pregunta es si no es o está organizado ese estado por medio del peso de la corona, ¿cómo lo van a organizar? ¿Quién va a dirigir ese estado? Y a partir de eso empiezan a surgir otro tipo de visiones como los presidencialismos o como formas de organización de monarquías parlamentarias, es decir, sí figuras de monarcas pero acotados por parlamentos. Y justo es en ese contexto en donde podríamos hablar de el desarrollo de esas ideologías políticas que lo que van a tratar de hacer es ordenar la vida pública de acuerdo a ciertos preceptos o ciertos valores. Si quieres, ahora empezamos a platicar cuáles son esos valores o cuáles son esos preceptos, pero están vinculados, por ejemplo, a si existe o no la propiedad privada, si el Estado se puede meter o no con la vida privada de las personas, hasta dónde llegan los límites del Estado, si es un monarca o es un presidente o es un parlamento quien toma las decisiones. Y es ahí donde estas diferentes formas de ver la vida empiezan a organizarse en esas ideologías políticas, por ejemplo. Y entonces podremos decir que en el momento en que nace el Estado organizado,
nace también estas ideologías políticas, ¿no? Las modernas sí, es decir, cuando nace o cuando surge el Estado moderno, que, a ver, un poco lo que pasa con el Estado moderno es, imagínate tú que antes pensemos en los estados medievales, todo lo organizaba Dios, es decir, Dios era el principio creador y universal que ordenaba todo. Y una vez que Dios desaparece simbólicamente hablando, no me quiero meter con temas de religión, pero desaparece simbólicamente hablando, la pregunta es, ¿y cómo nos vamos a organizar los seres humanos? Y ahí es en donde empiezan a aparecer diferentes formas o ideas para organizarse. ¿Cómo vamos a dirigir el Estado? ¿Van a ser los más altos, los más guapos, los más feos, los más viejos, los más inteligentes, los que tienen más dinero? ¿Quién va a dirigir al Estado? Y justo con esta aparición del Estado moderno es que empiezan a aparecer, por un lado, todos los marcos legales contemporáneos o los marcos jurídicos legales contemporáneos y esta discusión para ver cómo nos vamos a organizar. Hay, por ejemplo, en México una pelea durante todo 1800, seguramente la gente que escucha el podcast recordará sus clases de historia, y después de 1810, cuando México se independiza de la corona española, tiene que discutir internamente si íbamos a tener un gobierno centralista o federalista, si iba a haber un peso más vinculado al liberalismo político de la época o al conservadurismo, si iba a haber una constitución política que le diera más autonomía a los estados. Y eso se dio como discusión en México, pero en muchos otros lugares del mundo se da esa misma discusión precisamente que hace alusión al fundamento, digamos, constitucional de esos estados contemporáneos. Y se da en México, y se da en Estados Unidos, y se da en Francia, y se da en diferentes todo el lugares. mundo. Claro, ¿no? Claro. Y actualmente, ¿cuántas ideologías políticas existen? Vamos a hablar de las principales, ¿no? A ver. Aquí en México. Hay una gran diversidad para organizar o para definir las ideologías políticas. Yo no te podría decir que son 5, 10, 15, 20, porque hay, y yo te diría que además cada día surgen más formas de ideología política que se hacen presentes en el espacio público. Hay un consenso más o menos generalizado en donde después de la aparición del Estado moderno, hay como 4 ejes que ordenan la vida pública en gran parte del mundo occidental. Una estaría vinculada precisamente con el liberalismo, otra estaría vinculada con las visiones nacionalistas, otra estaría vinculada con el socialismo y otra con el anarquismo. Sería como una cuarteta que puedes organizar en términos de un análisis y del peso que le dan a varias de las cosas que están presentes en la organización de los estados. Por ejemplo, el liberalismo, un poco lo que te va a plantear, que de hecho es la única forma de Estado que plantea la existencia de la propiedad privada. Todas las otras no. Ni el nacionalismo, ni el socialismo, ni el anarquismo creen o empujan la idea de que exista la propiedad privada. El liberalismo es la única. Y a partir de esos 4 elementos puedes encontrar una gran combinación de quien cree, por ejemplo, hay anarquistas, y ahí vamos a empezar a complicarlo, de derecha o liberales que creen en la existencia del Estado o socialistas que son más acotados. Y si quieres, ahora empezamos con algunos ejemplos concretos. Pero yo lo que te diría es, hay una gran diversidad de ideologías políticas, pero que pueden leerse o entenderse por medio de esta combinación de estos 4 elementos que son, digamos, que los ahora 4 principales elementos. Que serían como los 4 elementos fundamentales. Y si empiezas a plantear además un vínculo con estas visiones más de derecha o de izquierda, se empieza a complicar todavía más la panorámica, porque eso es todavía más difícil. Pero yo te diría, las primeras definiciones de izquierda y derecha se dan justo en la Revolución Francesa, y es muy curiosa la anécdota porque en realidad es como se ordenaron cuando estaban discutiendo si el monarca tenía el derecho de veto de alguna ley, es decir, la posibilidad de vetar alguna ley. Las personas vinculadas al clero, las personas vinculadas que tenían a lo mejor riquezas, se sentaron del lado derecho del espacio de la tribuna. Y las personas que estaban a favor de la Revolución Francesa se sentaron del lado izquierdo de la tribuna. Y eso, en términos históricos, es lo que ahora entendemos como derecha e izquierda a partir de una anécdota muy concreta que sucedió, por ejemplo, en la Revolución Francesa, ¿no? Sí, ya tiene mucho tiempo y seguimos hablando de izquierda y derecha, ¿no? Correcto.
Y aquí en México, en nuestra historia moderna, ¿cuáles son las principales ideologías políticas que ha habido? Fíjate que una de las cosas que hay que entender con las ideologías políticas es que si bien existen en abstracto, es decir, existen estas ideologías como marcos de referencia, visiones del mundo, sistemas de creencias, sistemas de valores, cuando se aterrizan en la práctica política, estas ideologías se han manifestado históricamente en partidos políticos, por ejemplo, es decir, o en organizaciones políticas que vehiculizan esas discusiones. Y digamos que la forma de pasar de lo teórico a lo práctico es a través de un partido político. Ha sido y es en muchos países justo ese tránsito de lo teórico a lo práctico con los propios partidos políticos. Un poco la historia de los partidos políticos, te diría, como inician los clubs políticos, estaban muy vinculados, no nada más en México, sino pensemos en Francia, en Inglaterra, en España, como clubs de identidad política. Es decir, las personas se organizaban, los que creían que el rey era la mejor manera de gobernar un espacio y se organizaban alrededor de esa idea. Había otros que creían a lo mejor que era la república, que era el parlamento, y se empezaron a hacer esos clubs políticos con identidades políticas para tener estas afinidades. Y así empiezan los partidos políticos. De hecho, el propio nombre de partido político es una parte de la sociedad, es decir, una parte chiquita que tiene una idea específica, una ideología que cree ciertas cosas y que por eso se juntan las personas que creen en esas ideas, en esos valores y tal. Avanzan los procesos políticos y se vuelve algo mucho más complejo y estas identidades políticas empiezan a perder un poco de peso, a tal grado que en algunos países como el mexicano, de pronto estas identidades políticas pierden un poco el rumbo, el sentido. Es decir, si yo te preguntara ahora, Tiana, nada más así como, ahora ya cambiamos un poco la entrevista, si yo te preguntara, ¿tú identificarías, por ejemplo, al PRI como un partido de centro, de derecha, de izquierda? ¿Dónde lo ubicarías tú? Pues yo creo que a lo largo de la historia lo hemos ubicado de diferente forma, ¿no? Claro, el PRI se ha movido, bueno, el PRI además habría que entender que no nada más fue un partido político, sino durante mucho tiempo era una forma de hacer cultura política en México. Es decir, sí, era lo que había. Es lo que había. Y para alguien que quería participar en política, solamente había el PRI. Claro, el PAN existía desde 1939 como una alternativa política ideológicamente muy clara, pero para participar en política realmente solo era el PRI. No había otra forma de llegar a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores. Y fue así por muchos años. Desde 1946 hasta prácticamente 1988 que se da el primer gobierno de alternancia. ¿Esto qué nos quiere decir? Que el PRI en realidad fue un partido de derecha, de centro y de izquierda. Claro. Si yo te preguntara, ¿cuál de los partidos políticos en México participa en una organización que se llama la Internacional Socialista, que es una organización que agrupa a los partidos socialistas? Probablemente me dirías, Morena, seguro Morena participa en la Internacional Socialista. Pues Morena está en un conglomerado que está, ¿cómo se llama? La asociación en Brasil están todos los partidos de izquierda, ¿no? De Latinoamérica. Pero en el caso particular de la Internacional Socialista, que es la agrupación internacional más importante que agrupa a todos los partidos socialistas, están el PRI y el PRD. Solamente, de y partidos mexicanos. Nadie lo sabemos, la verdad. Y nadie lo sabemos de pronto. Entonces, claro, el PRI por mucho tiempo fue un paraguas. ¿Por qué se ha dado esto política? De que, y lo hemos visto mucho en México, y te lo pregunto como ciudadana, porque queremos saber qué pasa con los partidos que, hablando de ideologías políticas, que eso nos hace mucho choque a nosotros, que justamente lo que estás diciendo, que ahorita ya no sabemos quién es de derecha, quién es de izquierda, quién es de centro, no lo sabemos, ¿no? Ahorita específicamente que hay una alianza entre el PAN, PRI, que fueron enemigos por muchos años, ahora ya los vemos aliados, y yo creo que eso es importante hablarlo y aclararlo, porque justamente por eso la gente ya muchas veces ya ni quiere votar, ¿no? Porque esta ideología que en algún momento nos convencieron de que era real y votamos, o hasta nuestros padres votaron por algo que creíamos que era real. Cuando vemos ahora que hay esta combinación, que se desdibujan las ideologías políticas y que pareciera que el chiste es unirse para ganar, no importa lo que pienses, no importa lo que le ofrezcas al ciudadano, pues yo creo que eso es una de las tantas cosas que genera pues cierto
antipatía, indiferencia, etcétera, en cuanto al tema electoral a las elecciones, ¿no? Completamente de acuerdo contigo, completamente de acuerdo. Yo te diría, no es para sentirnos... Tú que eres experto en no ideologías es para políticas. sentirnos bien, ¿Qué está pasando? Y te lo digo porque no sabemos si la ideología es lo que falla, o el partido, o el ciudadano. ¿De quién es responsable de que veamos que algo no funciona? Yo te diría que es un proceso bien, bien interesante y bien complejo. Y además lo dices de manera certera. Hay un problema de fondo. El problema de fondo es que no es solo en México y no es para sentirnos bien. No es este dicho de mal de muchos, consuelo de... Sí, ¿ok? sé. ¿Ok? Pero el problema es que los partidos políticos en el mundo, la figura partidos políticos, está en una crisis muy importante. Es a nivel mundial. Claro, hay una crisis importante a nivel mundial que yo te diría, eso ha llevado, este desdibujamiento, como tú lo llamas, de las ideologías, ha hecho que la política se haga demasiado pragmática, esta palabreja, que es demasiado práctica, pues, en donde los partidos políticos, en efecto, ahora han dejado de lado cualquier tipo de ideología con la idea de ganar votos a toda costa. Es decir, no les importa pasar incluso sobre sus propios principios o sobre sus propias ideologías, sistemas de creencias. Y un poco yo lo decía de broma, pero tú lo dices de una manera muy, muy, muy clara. Ahora con el Frente, aclaro, no estoy ni apoyando ni a unos ni a otros, pero ahora con el Frente, cuando hay temas... Cuando hablamos de ideologías políticas, por ejemplo, antes era si éramos federalistas, centralistas o si queríamos un gobierno monárquico, pero ahora es si queremos el aborto o no, si queremos las sociedades de convivencia o no, si queremos sociedades más libres o liberales o no. Y un poco lo que decíamos en algunos espacios académicos es, ¿y este frente qué va a hacer frente a estos temas? Lunes, miércoles y viernes va a marchar a favor del aborto y otros martes, jueves y sábado en contra. Porque en efecto, durante mucho tiempo, el PRD por lo menos y el PAN, que eran como las opciones más visibles de derecha y de izquierda, ahora parecieran completamente desdibujadas, más en una lógica de práctica de ganar elecciones. Se han convertido los partidos políticos más en maquinarias de ganar elecciones que vinculados a la ideología. Hay quien te diría, eso es la política y no lo otro. Y hay quien te diría, los y las ciudadanas nos hemos dejado de sentir representados por esos partidos porque ya no hay ideologías y da igual cuál de los partidos políticos. Y es que hablar de ideología es hablar de principios. Correcto. Que son fundamentales para todos, ¿no? El decidir si el aborto es legal o no es algo muy profundo, que tiene una discusión pública, en lo público, pero que a nivel privado también es algo muy profundo. Entonces, ponerse de acuerdo en temas tan delicados, yo pienso, es muy complicado, pero de alguna forma pues te tienes que definir, ¿no? Porque lo indefinido también es muy difícil de que sea votado y elegido, ¿no? Que ese es un poco lo que han hecho los partidos políticos en donde se han corrido, si me permites la expresión, de estos polos de derecha e izquierda que están muy desdibujados, un poco por lo que hemos visto ahora, pero se han corrido la mayoría de los partidos políticos hacia el centro. Y en el centro cabe absolutamente todo. Y no hay definiciones ideológicas o de toma de posición sobre ciertos temas. Te pongo otro ejemplo de estos que traigo que me parecen muy interesantes. Ya le pegamos un poco al PRI, pero si ahora dijéramos, y el PAN en realidad es un partido lleno de derechosos, tampoco es cierto. El PAN es un partido que un grupo muy importante de los panistas ha empujado, por ejemplo, la democracia cristiana. Y la democracia cristiana está definida en varios lugares como el socialismo cristiano. Así lo definen, ¿eh? Es decir, una parte importante de la ideología del PAN está vinculada ahí. Pero vamos con otro ejemplo, para que no digan que le pegamos solo a unos. El Partido Verde. El Partido Verde lo corrieron de la Liga de Partidos Verdes Europeos, porque son el único partido verde que procura la vida, que procura, ¿no?, que en realidad estuvo por mucho tiempo a favor de la pena de muerte. Y entonces los partidos verdes decían, no, pues eso ideológicamente es imposible con un partido una contradicción, verde. ¿no? Y si tú ves, por ejemplo, a Morena, que algunos aseguran y juran que es un partido de izquierda,
Pues muchas de las medidas que ha instrumentado siendo gobierno en la Ciudad de México y siendo gobierno a nivel federal son profundamente neoliberales, ¿eh? Es decir, nada de izquierda pura y entonces, no. Es decir, hay una disciplina presupuestal, fiscal, que ya la quisieran en sus buenos tiempos varios partidos de ultraderecha, ultraconservadores y además ultra tecnologizados o tecnócratas, y lo han hecho al pie de la letra. Entonces, si te das cuenta, esto empieza como a tener una complejidad muy importante para decir, estos son de derecha, estos son de izquierda. Es muy, muy complejo. Oye, doctor, y no, bueno, ahorita que te estoy escuchando, yo creo que cuando recién se crearon esta situación histórica que pasó en Francia de derecha a izquierda, los problemas, las situaciones sociales eran muy distintas a lo que estamos viviendo ahorita. Entonces, podríamos decir que también parte de la crisis política y de partidos en nuestro país y en el mundo es porque necesitan renovarse esos principios, esas ideologías y hacerlo diferente, moderno, nuevo. No sé si ya el término izquierda y derecha podemos caber todos o una parte de la sociedad ahí, tal vez los dos se quedan cortos. Claro. Y por eso ya todo se va al centro, ¿no? Correcto. A ver, otra vez, no vamos a hacer teoría acá ni mucho menos, pero hay gente desde la ciencia política que un poco lo que refiere es que ahora lo que vemos es un vaciamiento de los partidos políticos, es decir, de los programas de acción de las ideologías. Y en ese sentido, los partidos políticos se han convertido en meros perseguidores de votos y están completamente vacíos. Por eso hay un vaciamiento de la política y de los discursos de políticos en términos de lo que se plantea en las cámaras, no nada más en México, sino en diferentes lugares. Y ahí es en donde creo yo que la ciudadanía tiene que tener un papel fundamental en ese tipo de discusiones, porque en efecto los sistemas electorales en México y en otros lugares tienen como único mecanismo de acceso al poder político la participación en los partidos. En México se ha incorporado esta figura de candidatos independientes, yo diría candidatos sin partido más que independientes, pero que en realidad no ha tenido un peso como muy importante en términos de la voz de la ciudadanía frente a este tipo de cosas. Pero en efecto, yo creo que hay un vaciamiento de esos partidos políticos y hay una crisis en donde, o una reconfiguración en donde esta definición de izquierda y derecha puede ser, como tú lo dices, que queda completamente rebasada frente a lo que estamos viendo y a lo que estamos viviendo. Se me hace que son conceptos muy antiguos para tratar de organizar a una sociedad mucho más moderna que en el tiempo en que se crearon y con mucho otro tipo de necesidades. Y me encanta lo que dices. Esta es una clase extraordinaria para mí, por lo menos. Porque yo escucho a muchos amigos que están en el ambiente hablar de que probablemente la comunicación política no es suficiente para convencer al elector y lo más seguro con esta plática, muchas gracias, es que es un problema de fondo, no de forma. No es un problema de cómo comuniques algo, sino de qué comunicas. Entonces, si lo que tú dijiste ahorita, Enrique, es pues este vaciamiento es por falta de sustancia, ¿no? Porque ya los partidos tradicionales que hemos crecido nosotros viéndolos, PRI, PAN, PRD, etcétera. Morena, PT, Verde. Movimiento Ciudadano, claro. Están desdibujados, ¿no? Por ahí la oferta de MC, alguno de sus principales exponentes dice, pues vamos a sacar la vieja política, pero eso no nos dice tampoco qué van a hacer. ¿Y cómo lo van a hacer, no? Entonces, aquí en la oficina platicamos todos los días de esto y decimos, hay muchas buenas campañas y estrategia de comunicación, pero no están convenciendo porque el fondo, no hay una razón de fondo que de verdad nos llegue, lo sintamos cercano como ciudadanos para decir, sí me convence, hablan mucho de causas, ¿no? Esta causa, pero tal vez no es una causa, es toda una forma de organizarnos diferente, una propuesta que nos haga sentido a los jóvenes, a los grandes, a tantas necesidades que hay ahora y que no la encontramos. O sea, si te vas a la izquierda, se queda corta en algunas cosas, la derecha probablemente en otras. Ahorita vamos a platicar, por ejemplo, de socialismo, comunismo. Tenemos miedo de lo que escuchamos, ¿no? De que ya nos van a quitar nuestra casa, ahorita que dijiste propiedad privada. Y no sabemos qué hacer, ¿no? Y además vivimos en una época de hipertecnología,
donde tenemos mensajes todo el tiempo, pero poca profundidad. Entonces, tomar una decisión, por ejemplo, ahorita que ya viene la elección presidencial en nuestro país, a mí me parece histórica, porque por primera vez hay 2 mujeres con reales posibilidades de ganar. Puede ser, ¿qué significa esto, no? ¿Es realmente un avance para nosotros como sociedad o no? ¿Y por qué nos está costando tanto trabajo ir a votar cuando es carísimo? En fin, muchas cosas se pueden resolver tal vez pensando que es un problema de fondo, no de forma, ¿no? Fíjate que yo creo que lo planteas la problemática y le pegas en el centro al argumento que tú sugieres. Uno de los problemas que creo yo han tenido los colegas de oposición, es decir, los que están en este frente articulado o configurado por PAN, PRI, PRD, es que no han tenido la visión de construir un proyecto alternativo a eso que no les gusta. Es decir, su estrategia de comunicación ha sido plantarse o plantearle al presidente que están en contra de todo. Pero lo que no hemos visto como ciudadanía en ese vaciamiento es un proyecto alternativo, ideológico, político, programático, que diga, ok, ¿qué vamos a sugerir para poder plantear una alternativa? Que si me apuras un poco, creo que no estamos ya en intercampañas, ¿verdad? Pero si me apuras un poco, eso creo que va a estar presente en las campañas. Es decir, esa discusión de si la oposición puede construir por lo menos una narrativa diferente en términos de un proyecto distinto al que ofrece el presidente y su partido, podrán plantarle cara. Si no, difícilmente tendrán posibilidades de competirle. Y lo que habría que resaltar precisamente ahí, además de los más de 20,000 cargos que están en disputa, pues yo creo que es este tránsito que va a haber en donde pareciera ser que sí o sí, sea cualquiera de las 2 primeras opciones políticas, tendremos una mujer presidenta. Yo creo que eso es una de las cosas que hay que celebrar y que hay que empujar, y ojalá no sea la primera ni la última, sino que se dé en este proceso de reconfiguración de la política y de lo político en México, cada vez más esta participación y evidentemente esta disminución de la violencia política en contra de las mujeres, ¿no? No, y que tanto en nuestra historia ha habido una lucha, y hasta la fecha, que la palabra lucha no me gusta, porque lleva a más de lo mismo, pero ha habido un esfuerzo por tener equidad social, que ahora que lo más probable es que tengamos una mujer presidenta, nos quede muy bien, ¿no? Que digamos, ha valido la pena esta lucha ancestral por tener una igualdad en el país, que creo que también habla de una evolución social, pero bueno, ahora no lo queremos ver no solo en campaña, sino cuando esté una mujer presidenta en el poder. Ha habido casos en otros países donde las mujeres lo han hecho muy bien, y pues aquí en México tiene que ser así. Ojalá sea así, claro. Ojalá tengamos una cosa como Angela Merkel, ¿no? En el caso alemán, por ejemplo, ¿no? Ojalá. Y hay más, ¿no? Sí, claro. No es el único y ha sido caso. una lucha histórica donde para que tuviéramos derecho al voto las mujeres, fue algo donde no teníamos ningún derecho político, y fue una lucha muy intensa de las mujeres para ser consideradas ciudadanas, ¿no? Y en realidad esto ha sido un proceso muy rápido, de hace casi un poquito más de 60 años que por primera vez pudimos votar las mujeres. Ahorita una presidenta se me hace un proceso muy, muy, muy rápido, y también tal vez es un poquito parte de la evolución que se da, porque haya o no haya un partido que represente a la ciudadanía como quisiéramos, la evolución no la puede parar nadie, ¿no? Esperemos que eso sea así. Y hablando de eso, me gustaría, doctor, que tú nos dijeras, básicamente para que todos entendiéramos, hasta los que no les gusta la política, qué es izquierda, derecha, qué es el centro, conceptos muy básicos, pero para poderlos dejar claros aquí. A ver, yo te diría que un poco te refería al principio de esta charla, de este podcast, que hay como cuatro ejes importantes de estas ideologías políticas en donde podemos encontrar al liberalismo, al socialismo, al anarquismo y a los nacionalismos. Y justo esas perspectivas o esas ideologías políticas tienen como centro de discusión como 3 ejes importantes. Uno es si aceptan o no la propiedad privada. El siguiente precisamente es si dan
prioridad al individuo o al colectivo. Y el siguiente es si interpretan la historia o si entienden la historia por medio de elementos racionales, es decir, si podemos tomar decisiones de manera racional. No, me quedo con los primeros dos. Lo que tenemos ahora a propósito de lo que preguntabas de socialismos, comunismos y tal, es precisamente de si estas formas de ideologías políticas aceptan o no la existencia de la propiedad privada. En los estados modernos, los estados liberales, justo la propiedad privada es un eje fundamental para la existencia de esos estados. En esa discusión es donde se empezó a vincular el asunto de la derecha y de la izquierda como más tradicional, y de pronto por eso vienen estas confusiones, en donde en efecto tradicionalmente la derecha era defensora a ultranza de la propiedad privada y la izquierda decía que algunas izquierdas empezaban a decir que la propiedad privada en realidad no debería de existir y más bien tendría que haber propiedad colectiva o colectivizada, que eso tiene que ver ya en extremos políticos, por ejemplo con el socialismo o con el comunismo o con algunas otras formas de organización. Y tiene que ver también con el asunto de normalmente la derecha sugiere la conformación y la consolidación de los estados que tienen que ver con la identificación de sujetos políticos o de personas en lo individual y no de colectivos, que es un poco la construcción del derecho moderno, del derecho contemporáneo. El derecho contemporáneo, si tú o yo no nos dedicamos a eso, pero si nos dedicamos a robar autopartes, van sobre nosotros y nos privan de la libertad y nos llevan a la cárcel o nos meten a un juicio a nosotros, no a la comunidad donde pertenecemos. Bueno, esas discusiones en estas dos dimensiones, tanto de propiedad privada como de individuo colectivo, tiene que ver con estos cruces de izquierda a derecha y de lo que empieza o empezó a discutirse y a consolidarse, incluso el día de hoy, con el asunto de quién es más cercano a estas visiones del capitalismo, del libre mercado, del socialismo, y tiene que ver con esta ponderación. En una visión socialista te dirá, el individuo no es lo importante, sino la comunidad. El capital no es lo importante, sino lo colectivo en este caso. Pero ahora está demasiado complejo, digamos, como para decir que existen estas formas puras de organización. Ni siquiera los chinos que dicen que son socialistas y comunistas y tal, ellos tienen una cosa que se llama economía planificada de Estado, donde tú puedes ver un McDonald's enfrente de la Plaza Roja o de la Plaza de Tiananmen, o un Starbucks, y entonces es el Estado el que controla, pero con un libre mercado vinculado al capitalismo, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso ha ido cambiando a lo largo del tiempo, pero tiene que ver justo con esto, si los estados procuran la existencia de los individuos o de los colectivos, o si procuran la permanencia y la existencia de la propiedad privada o de la propiedad colectiva. En México, por ejemplo, el ejido es una forma de propiedad colectiva que en su momento Cárdenas empujó o impulsó como un mecanismo en donde las comunidades no quedaran desprovistas de tener propiedad, y entonces pues, seguramente ustedes saben que existe esto que es el ejido, que eran propiedades colectivas. También le apostó, digamos, a que hubiera otro tipo de propiedad privada, pero había propiedades colectivas. Eso ha ido desapareciendo. Por eso de pronto vemos en estas discusiones políticas, cuando se da este tránsito, dicen algunos políticos, hacia el neoliberalismo, que se empiezan a eliminar, por ejemplo, las empresas de Estado o a reducir las empresas de los estados, o se elimina la figura de los ejidos, o se empiezan a acotar y se empieza a ir más hacia esta idea individual de la propiedad privada, ¿no? Esa es una discusión bien interesante, ¿eh? Y actual además. ¿Es verdad que la izquierda defiende o define al socialismo y al comunismo? No. Te lo pregunto porque aquí sí, le hemos tenido mucho miedo a esos temas. Me lo puedo Tenemos imaginar. Ejemplos como Cuba, como Venezuela, Correcto. donde cualquier ciudadano no quisiera vivir en esos países. Tenemos muchos hermanos de allá que vienen buscando salirse a como de lugar de esos países, y me gustaría que nos lo aclararas, porque aquí en México esos términos nos dan mucho miedo, y tenemos en este momento una sociedad tan polarizada que oímos eso y bueno, yo conozco mucha gente que me dice me quiero ir del país, pero ni siquiera lo reflexionamos, ¿no?
Bueno, yo esperaría que no se vayan, yo los invitaría a que no se vayan. Y yo te diría, a ver, en México por lo menos, eso es lo que yo veo, ¿eh? A lo mejor algún otro analista te dice que mañana vamos a transitar al socialismo, al comunismo chavista. Yo no lo veo. A mí me parece que lo que se está discutiendo en este momento en el espacio público es precisamente qué tanto el Estado interviene en la toma de decisiones. Tradicionalmente el Estado mexicano fue un Estado muy interventor. De hecho, en México se llamó Estado benefactor. El Estado no era socialista, pero tenía que ver o intervenía, por ejemplo, con temas de salud. Se crea el IMSS, se crea el ISSSTE, se crean las instituciones de salud. La educación es un problema de salud. La educación es un problema público y el Estado está presente. El Estado tenía muchas empresas, construía desde carreteras y tenía Teléfonos de México, que era estatal, y tenía banca de desarrollo, y ha habido procesos de desincorporación de todas esas instancias o instituciones. De hecho, estaba una cantidad enorme de empresas paraestatales, CFE, Pemex y demás. Y ha habido un proceso en donde cuando se da un viraje político en México, político-económico, se empiezan a vender muchas de estas empresas. Habrá quien diga, eso es lo que hay que hacer. Habrá quien diga, no, el Estado tiene que mantenerse presente. Y esa es un poco la discusión que se da en México. Más allá de transitar o no al socialismo o al comunismo, que yo no lo veo, no existen las condiciones históricas para transitar hacia allá. Más bien lo que sí se está discutiendo en México es qué tanto el Estado, por ejemplo, controla temas de energía eléctrica en términos de que sea parte de la soberanía del país. Te pongo el ejemplo energético porque ahora que hubo la crisis fuerte de energéticos, por ejemplo en España, los españoles se mordían las uñas y decían, ¿y qué vamos a hacer? Porque las empresas privadas pueden poner las tarifas a lo que les dé la gana y en un invierno bastante crudo, pues puede ser que no tengamos ni para pagar la calefacción. Y en el caso de México, justo desde hace muchos años, no ahora con este gobierno, desde hace muchos años se ha mantenido esta discusión de qué tanto el Estado tiene que participar o no en estos sectores estratégicos, petróleos, generación de electricidad, presencia en espacios regulatorios, hay comisiones regulatorias para evitar monopolios, por ejemplo. Es decir, hay esta discusión que sí es la que yo veo, que es una que cruza por qué tanto el Estado tiene presencia o no en el desarrollo económico, en la rectoría del Estado, por ejemplo, en las pensiones. La pregunta es, ¿el Estado se tiene que meter o no en regular las pensiones? Habrá quien te diga no, mejor que sea como un sistema de afores como el chileno, pero ahora los chilenos dicen no, nos equivocamos, vamos a tener que regresar a que el Estado regule porque los privados a veces no son muy buenos como para declararse en bancarrota y dejar a toda la gente que ahorró durante 50 años y decirles pues perdiste tu dinero. Y esos son el tipo de discusiones que empiezan a darse ahora en México de qué tanto el Estado tiene que regular pensiones, electricidad, petróleo, el famoso litio, el agua, el acceso al agua. Y esas son las discusiones que estamos viendo ahora, que creo yo son un poco más sofisticadas que solamente decir, y entiendo el temor que puede tener la gente, pero de sentir que vamos a transitar hacia un comunismo bolivariano, una cosa por el estilo, yo les diría, tranquilos, eso difícilmente puede ocurrir con las condiciones actuales. Qué bueno que lo dices porque a veces nos enoja que el gobierno se meta para todo. Nos gustaría que se metiera menos tal vez, pero también hay datos históricos donde ha habido monopolios, como lo dijiste, y donde sí nos ha funcionado a los ciudadanos que el gobierno se meta a regular ciertas cosas, porque el caso que dijiste en España pasó y podría pasar aquí que si no se regula, por ejemplo, el precio de la gasolina, etcétera, nos la pueden vender al precio que sea. Entonces, de alguna manera, sí necesitamos organizarnos, ¿no? Porque siempre va a haber alguien que quiere vender las cosas más caro en el ámbito privado y bueno, de alguna forma el gobierno sí nos sirve para organizarnos, ¿no? Lo que queremos son buenos gobiernos. Ese es el punto, yo te diría, y esas discusiones además están en todo el mundo, un poco lo que le pasa ahora a los argentinos, que creo que Milei empieza a recular un poco, pero lo primero que dijo fue, vamos a recortar al Estado argentino, porque además él es, a propósito de las ideologías políticas, él se asume como libertario, y él lo que dice, los libertarians o los libertarios lo que dicen es, el Estado estorba. Menos Estado. Menos, sí, ¿ves? Otra vez nos regresa esta discusión y lo que dices, y quiero menos Estado y lo que queremos son menos secretarías y que sea menos caro, y un poco lo que la gente también empieza a pensar en Argentina es, bueno, sí,
pero hay cosas que sí hay que regular. Sí se necesita el Estado. Los estudiantes de Derecho y de Ciencia Política y de Comunicación me dirán, claro, por eso los contractualistas y Rousseau y Locke decían, se necesita un contrato social, mínimo si quieres, pero un contrato social que regule ciertas cosas. Lo básico, ¿no? Lo que tú dices, a veces el punto es, pues daría igual si son gobiernos de derecha o de izquierda, mientras no sean de ultraderecha o de ultraizquierda, mientras sean gobiernos cercanos a los ciudadanos, que funcionen en la ciudadanía, que sean eficientes, que resuelvan los problemas del día a día, servicios, seguridad, educación, salud, que son los temas que como ciudadanos nos interesan en el día a día y que desafortunadamente en muchos países, incluido el nuestro, pues muchas veces no están ni resueltos ni cercanamente a estar resueltos en muchas áreas, ¿no? Temas de medicamentos, de acceso a medicamentos, de acceso a salud, de acceso a educación, que son complejos y que ahí están presentes. Y que tienen que resolverse. Yo espero. Yo también. Y lo que dijiste me encantó. No importa, la verdad es que no nos importaría que fuera derecha o izquierda. Lo que nos importa es que sentirnos escuchados, no solo escuchados, sino que se resuelvan las situaciones que necesitamos que se resuelvan, porque ese es el sentido de que alguien esté al mando, ¿no? O dirigiendo un país, un estado, un municipio. Y cuando no vemos ese resultado, pues es cuando ya no sabemos. Lo que dices, ya no importa qué ideología, ¿no? Estamos desilusionados muchas veces, ¿no? Si la izquierda, la derecha, cualquier marca de partido no resuelve, muchas veces nos preguntamos, ¿qué está fallando? ¿No? Y luego nos vamos otra vez al ser humano y todo el mundo te dice, pues es que los que gobiernan son seres humanos. Y entonces, pero creo que debemos de aspirar a cosas más altas, ¿no? Ahorita que dijiste Rousseau, Montesquieu, son grandes mentes que siempre pensaron en el ser humano, básicamente, y cómo organizarse de la mejor manera. Y yo creo que independientemente de derecha e izquierda, pues lo que queremos son soluciones, ¿no? ¿Cómo ves estas siguientes elecciones en cuanto a ideologías políticas? Veo que todos los partidos, los que creemos que son de izquierda, resulta que tienen tintes de derecha, izquierda, etcétera, centro. Pero ¿crees que hay una diferencia real entre, por ejemplo, que fuimos gobernados por muchos años por el PRI, luego alternamos al PAN y ahorita estamos siendo gobernados por un partido como Morena? ¿Ves que esto sí hace una diferencia en la vida de las personas, por ejemplo? Fíjate, y yo creo que con esto vamos como redondeando algunas ideas. Yo te diría, es que los principios democráticos cruzarían, o de la democracia, no solo procedimental y electoral, sino de la democracia sustantiva y de la democracia en términos de régimen político, tendría que ir por ahí. Si alguien no está haciendo su trabajo, tendríamos que poder removerlo y que vengan otros. Y si no vuelven a hacer su trabajo, ese es el principio democrático de circulación de élites. Y creo que como ciudadanos de pronto no lo hemos entendido, que nosotros tendríamos que desarrollar ese poder para quien no cumpla su chamba, irse y entonces darle el espacio a alguien más que sí pueda hacer ese ¿Hay trabajo. algún país en el que sí esté sucediendo esto? Pues mira, va a sonar hasta medio burla, pero hay algunos países que se llaman socialismos escandinavos, que son ¿Qué es eso? Noruega, que son Finlandia, en donde los propios partidos políticos tienen mecanismos de control o de transparencia y de rendición de cuentas, en donde los políticos van a ejercer cargos políticos, casi te diría sin beneficios. Es decir, en esos países es muy interesante que la gente lo busque. Los políticos, cuando van al espacio de las legislaturas, viven en unos departamentos que son departamentos comunes a todos y tienen que lavar su ropa y tienen que lavar sus trastes. Y uno dice, ¿cómo? Si son políticos. Pues por eso mismo, porque ellos piensan la política desde un lugar diferente, no para servirse de la política, sino servir. Y a veces ganan mucho más en sus trabajos de maestros o de empresarios en algún lugar que ejerciendo el cargo de diputado, de senador o de lo que sea, pero trabajan justo en el espacio público porque lo ven como un trabajo para la propia comunidad, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es en donde tenemos que ir cambiando el chip, y así se llaman, no se me echen encima socialismos que tienen que ver con... Si hay algo cercano al socialismo es eso, que de socialismo tiene realmente muy poco, pero son más bien estados en donde funcionan las cosas muy bien. Claro, la cantidad de impuestos que te cobran son del 60 o el 70%, pero
no tienes prácticamente que gastar ni en educación, ni en salud, porque todo eso está cubierto por los propios impuestos, por ejemplo. Pero con esto de las elecciones, yo te diría, ojalá, una de las cosas que yo sí veo es precisamente que en estas elecciones lo que vamos a ver espero, es esta discusión en donde se presenten ideas y nos aclaren, porque hasta ahora yo no lo veo, justo qué van a hacer con muchas de las decisiones que se tienen que tomar unos y otros, tanto el frente de los partidos que están en el gobierno como el frente opositor y Movimiento Ciudadano tendrán que plantearnos yo creo en términos ideológicos, qué es lo que nos van a plantear como distinto, como innovador, como diferente para resolver muchos de los problemas que nos aquejan y que nos han aquejado hace muchísimo tiempo. ¿Cuál quieres que veamos? ¿La pobreza? ¿La marginación? Hablando de ideologías políticas, ¿por qué esas propuestas no nos hacen sentido? ¿Cuáles propuestas? La de cualquier candidato, tengo muchos años por eso te digo, ¿cuáles propuestas? De pronto propuestas como que no las sentimos propias, ¿no? O sea, es decir, aumentar el presupuesto para ayudar a que todos tengamos educación. Y tú, ok, eso es algo muy abstracto, ¿no? No las hacemos nuestras por eso. Y yo creo que también hay, más que la comunicación de los candidatos, es un problema de fondo, que realmente tal vez más que ir a elecciones haga falta reagruparse cada partido y volver a repensar los principios, etcétera, los planteamientos que se tienen a la sociedad, porque tú hace rato lo mencionaste, como que todos estamos esperando a ver qué es lo que va a decir la oposición. O sea, incluso queremos que haya competencia, no queremos una elección que desde ahorita ya está cantada, ¿no? Que todos, he escuchado mucha gente que me dice, pero ¿qué es lo que van a plantear, no? O sea, lejos de criticar al gobierno actual, ¿cuál es su propuesta? Y no la encontramos. Y yo creo que se han equivocado, porque una de las cosas que yo dije, bueno, por ahí pueden entrar buscando candidaturas ciudadanas o buscando la ciudadanización de los partidos. No sé si ya viste las listas de plurinominales de los partidos. Y uno dice, pues eso es todo menos ciudadanizar, ¿no? Y claro. es ahí donde viene otra vez el desencanto, ¿no? De nosotros como ciudadanos. Yo creo que justo lo que le sigue faltando a la política y a todos los partidos políticos es esta cercanía con la ciudadanía. Y a nosotros como ciudadanía lo que nos falta es un compromiso en donde ¿cuánta gente conoce, por ejemplo, los mecanismos de participación ciudadana de la ciudad? Presupuestos participativos, miércoles ciudadanos, espacios de generar iniciativas populares, consultas públicas. Existen mecanismos en la legislación que nos tendrían que permitir participar de una manera más activa en política, pero tampoco los ejercemos. Y no los ejercemos porque estamos preocupados por otras cosas, ¿no? Entonces, es un proceso de ida y es un tema de todos, complejo, ¿no? Porque también somos un país donde por muchos años se nos enseñó, tú lo dijiste, el Estado paternalista, que el Estado todo nos resuelve, y se nos enseñó a no participar, o aprendimos a no participar, y somos muy buenos para quejarnos, pero tenemos muy poca participación. Y incluso mucha gente cree el típico de ¿para qué voy a votar si mi voto no sirve? O sea, creo que también tenemos que cambiar esa programación para que podamos también tener los gobiernos que también queremos, ¿no? No nada más estar, lo voy a decir así, pues criticando, ¿no? Que sí, hay muchas cosas muy criticables, todavía tenemos mucho por avanzar, pero también hay que participar, ¿no? Bien. Sí, yo te diría, haciendo una invitación, que voten por quien quieran. A mí me da igual, yo supongo que a ti en ese sentido, pero que participe la gente, que vaya, que ejerza su derecho a plantear las ideas que tiene como propias en el espacio público y que participe. Es la única manera en donde una democracia puede robustecerse, fortalecerse y hacerse una democracia plena, sustantiva, vibrante, con la participación de la ciudadanía. Si no entendemos eso, ahí sí, desafortunadamente, estaremos apuntándole a opciones autoritarias, verticales, y ahí sí, al paso de los años es muy preocupante que no tengamos oposiciones fuertes, que no tengamos proyectos alternativos, que no haya una disputa o discusión ideológica en el espacio público de qué queremos como país. No nos gusta lo que hay, ¿qué proponemos? ¿Qué planteamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo construimos? Y eso es lo que le está faltando al debate, por ejemplo, que no es de forma, como tú dices. Yo creo que lo planteas de manera certera. No es la forma, no es nada más la comunicación política, sino es el fondo de lo que está ahí en la discusión. Claro, ¿no? La sustancia, ¿no? Correcto. Y tú lo dijiste muy bien ahorita también, no es una cuestión de partidos, hay que participar y como dijiste hace rato, la única forma, nos guste o no, es a través de un partido político.
y luego lo que más rechazamos es lo que más necesitamos, ¿no? Entonces, hay muchos chavos ahorita estudiando ciencias políticas y otras áreas ya hay afines. Como 18,000 en todo el territorio nacional. No, también esto es para ellos porque se puede hacer diferente. O sea, he notado un desgano incluso antes de estudiar o un rechazo y rechazando tampoco lo vamos a hacer mejor, ¿no? Muchísimas gracias, Enrique. Yo podría seguir platicando contigo 1 hora y media más. Me encantó la plática contigo. Te agradezco mucho tu tiempo. ¿Algo más que decir de manera conclusión? No, al contrario, muchísimas gracias. Simplemente agradecerte a ti, a todo el equipo y felicitarles por este esfuerzo que están haciendo, que me parece que justo lo que hace es ayudar a construir ciudadanía, y mientras más espacios se tengan en medios masivos y tal, pero sobre todo en podcast, sobre todo en espacios alternativos, sobre todo empujados además por gente joven, yo creo que tenemos una posibilidad de transformar eso que no nos gusta y seguir construyendo ciudadanía. Muchas felicidades por el esfuerzo y yo encantado de estar aquí con ustedes. Muchas gracias, te vamos a volver a invitar. Con muchísimo gusto. Aquí te esperamos. Muchísimas gracias por haber estado aquí en La Encuesta es lo mío. Yo soy Ana Laura Arroyo y los espero en la próxima. Gracias y que estén muy bien. Hasta luego.